Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Hola. Sí, todo bien, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Primero que nada, agradecerte por el tiempo, tu tiempo, que sé que es muy acotado, que estás muy ocupada, así que te agradezco un montón que me des este espacio, este momentito, para poder aclarar, viste, llevar información, como dije en la presentación, a toda la gente que está interesada en saber más de la artritis, los que ya padecen como yo y los que por ahí tienen síntomas, ¿viste? Y todavía no Sí, saben qué enfermedad están teniendo. Ojalá que no sea artritis, ¿no? Pero bueno, por ahí hay gente que viene aguantándose el dolor y no sabe qué le está pasando, ¿no? Así que bueno, exactamente. empezamos con la charla, más bien Dale cuando quieras. entrevista, ¿sí? Así que tengo las preguntitas anotadas para no olvidarme. Primera Bueno, pregunta, ¿qué es la artritis reumatoidea? mirá, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Autoinmune quiere decir que nuestro propio sistema, por decirlo de alguna manera, es nuestro propio sistema inmune, que es el que tiene que defendernos de las cosas externas, por decirlo, de nuestro cuerpo, es el que genera esta enfermedad y ataca principalmente, por decirlo de alguna manera, las articulaciones, que tal vez es el principal motivo de consulta del paciente o a un médico clínico primero o a un traumatólogo. Para tener esta enfermedad, que es la artritis reumatoidea, lo que hay que tener es una predisposición genética. No cualquiera la tiene, sino hay determinados genes, el HLA-DR54, no me acuerdo bien los nombres de todos los genes, pero hay un par de genes que son los que tenemos que tener en nuestro organismo para que en algún momento, por determinada causa que se llama gatillo, por decirlo de alguna manera, la enfermedad se expresa en nosotros. Pero esa enfermedad, a ver, el gen de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, lo tiene desde que nace. Y en cierto momento de la vida, por esa situación que se llama gatillo, la enfermedad se despierta. Como nosotros decimos, se despierta y es donde ahí el paciente empieza con problemas. Así que es una enfermedad de origen autoinmune. Nuestro propio sistema inmune, en este caso, en vez de defendernos, nos ataca. ¿Qué ataca principalmente? El blanco de ataque son las articulaciones, sobre todo las articulaciones chiquitas. ¿Cuáles son chiquitas? La de la muñeca, que se llama carpo, y la de los dedos, donde están las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales sobre todo. Puede afectar la rodilla, los hombros, los tobillos. Esto es medicina, no siempre empieza por las manos, pero normalmente afecta las manos, o sea, pequeñas articulaciones, de manera simétrica, o sea, de los dos lados, que es bilateral y aditiva. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se van agregando más articulaciones. Normalmente esta enfermedad se caracteriza por un dolor de tipo inflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? El dolor de tipo inflamatorio es el que aparece a la mañana cuando uno se levanta. Después, durante el día, ese dolor desaparece. El paciente te dice, no, me levanté, estuve 30, 40 minutos y después arranqué. Pero cuando me levanto al otro día, de vuelta, me levanto todo duro. Bueno, ese es un dolor inflamatorio. Estamos, y como dije recién, no solo afecta a las articulaciones, es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que compromete los riñones, compromete el corazón, los pulmones. A ver, los comprometen, ¿sí? Porque es una enfermedad inflamatoria, sistémica, inflama todo. Pero bueno, es raro que un paciente vaya a consultar no sé, al médico porque tiene una insuficiencia cardíaca por una artritis reumatoidea. ¿Se entiende? Normalmente lo primero que afecta son las articulaciones. Sí hay compromiso pulmonar, más frecuentemente con lo que son compromiso intersticial, con fibrosis intersticial del pulmón. Pero bueno, eso más complicado. Pero bueno, básicamente esa es la artritis reumatoidea. Está bien. Yo, por ¿Estamos? ejemplo, agrego, ¿no? Yo empecé Sí, con los tobillos, claro, se puede. No es lo más común, pero bueno, rodillas, tobillos. Yo empecé de abajo, ¿viste? No, las está manos bien. fue después. Y Bueno, algo que aclaro, sí, perdón, que por ahí no lo dije ahora, después no sé si me lo vas a preguntar, que sí. cuando uno dice se desencadena por un gatillo, ese gatillo puede ser una infección de cualquier origen, donde el cuerpo sufre un estrés importante, causas traumáticas, qué sé yo, una separación, un accidente, la pérdida de un familiar muy querido,
se te prendió fuego la casa, algo que genera, digo esto porque me acuerdo de un paciente que vino una vez y me dijo, no, me acuerdo cuando empezó porque se me prendió fuego la casa y al otro día me levanté toda dura. Entonces, esa enfermedad está en nosotros. Y en algún momento de la vida, Se lo despierta. más frecuente es entre la quinta y la sexta década, esa enfermedad se manifiesta. Pero a veces se manifiesta a los 20, a los 30, incluso se manifiesta en los niños. Hay una artritis idiopática juvenil que se manifiesta en el bebé, en los chiquitos, 3, 4 años. Ahora vamos a esa pregunta, ¿sí? Vamos a ir Vale. por partes. ¿Cuáles son los síntomas entonces? Algo dijiste, pero bueno, Ah, inflamación. los síntomas más frecuentes son la inflamación, lo más frecuente es por lo que generalmente consulta el paciente. Sí. Es la inflamación de las pequeñas articulaciones, como dijiste vos, a vos empezó los tobillos, pero puede empezar por cualquier articulación, pero lo más frecuente es esa inflamación de las muñecas y de las articulaciones pequeñas de la mano, que es bilateral, aditiva, que quiere decir que con el tiempo se van agregando más articulaciones, y esa, lo que nosotros llamamos la rigidez matinal, que el paciente se levanta duro y te dice, no, y después de 30 a 40 minutos que empiezo a hacer las cosas ya me siento bien, pero al otro día el ciclo se repite. A Vuelve. la vez, esto va acompañado por una, a ver cómo sería, una pérdida de la calidad de vida, porque el paciente se siente mal, no solo le duelen las articulaciones, siente un malestar general, siente como el paciente dice el cuerpo afiebrado, pueden presentar pérdida de peso, todo eso hasta que llegan al diagnóstico o al médico puede suceder. Pero lo principal es la articulación y después en el medio, pérdida de peso, algunos pueden hacer episodios febriles, el dolor corporal generalizado, el dolor muscular, Como el malestar cansancio, ¿no? general. Como un cansancio así general. Eso que se llama, ese cansancio se llama astenia en términos médicos, eso el paciente lo presenta. Ah, yo tenía eso también. Bueno, entonces, inflamación, rigidez, dolor, obviamente, y a veces Sí, como un enrojecimiento, ¿no? ¿Me parece? A veces en la zona. sí, el enrojecimiento se puede dar un poquito porque la articulación se inflama, así que puede estar un A poco mí se me roja, puso pero rojo el tobillo, me acuerdo. Era sí, inflamación, se rojo, inflama un poco calor. y se Ah, pone rojo, exactamente. claro. Bueno, síntomas así generales, ¿no? Bueno, y acá viene lo de la edad. ¿A qué edad suele aparecer? Lo que me estabas Ah, explicando. me adelanté un poco. O sea, el principal momento de la vida en el que aparece es entre la quinta y la sexta década. Puede aparecer, o sea, estaríamos en los 60 años, por decirlo, 50, 60, 70. A partir de Puede los aparecer, 50. sí, puede Generalmente a aparecer, partir de los 50. realmente a partir de los 50, puede aparecer a los 80, puede aparecer a los 30, a los 20. Está la artritis idiopática juvenil, que es la de los bebés, los recién nacidos, los lactantes, que ahí es mucho más difícil hacer diagnóstico, porque imagínate que un bebé no te habla, llora. Pero el pico de incidencia de la enfermedad es entre la quinta y la sexta década. Después entre los 50 y los 60. Ese es el pico. Ah, Después, en cualquier momento la hoy vida. en día, hace Sí. 2 años atrás, o en estos 2 años, con el tema del COVID, muchos pacientes empezaron con manifestaciones de enfermedades autoinmunes en el contexto del COVID. Pero no porque el COVID le dio la enfermedad, sino porque el cuerpo en ese momento por el COVID sufre un evento estresante, traumático, y después de eso ahí, ¡pum!, El se despierta estrés. la enfermedad. El estrés otra vez, claro. El estrés, exactamente, porque después la gente dice, El no, culpa estrés. del COVID, me agarré artritis. No, yo No, tuve 2 veces COVID y no me la agarré. Entiendo que no tengo la predisposición genética, no sé, ya veo que dentro de 20 años tengo artritis reumatoidea, no sé. no, 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 Pero no lo bueno. digas, no lo digas. No, bueno, pero para que la gente entienda, si no después la gente se enoja, viste, y dice, no, por esto me agarré artritis. No, no, eso ya estaba. O no, mucha gente después de vacunarse se les Ah, despertó alguna enfermedad autoinmune y le echa la culpa a bien. la vacuna. Y a mi Ah, entender, no es por la vacuna. Vos cuando te vacunás, el cuerpo cuando se vacuna contra el COVID recibe antígenos de COVID y el sí. cuerpo genera una respuesta inmune para protegernos del COVID, de eso que se nos inyectó. Y yo creo que en ese contexto todos los pacientes que han tenido alguna o que tienen alguna predisposición genética para una enfermedad, como puede ser la artritis reumatoidea, después de la vacunación empezaron con los dolores articulares y todas esas cositas. Ah, bueno saberlo eso también. Bueno, ¿qué estudios se realizan para el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Hay Médico clínico. un, Vamos al hay médico un, clínico, ¿no? Y le sí, decimos el dolor que tenemos y ahí el sí. clínico ya nos hace qué análisis. El clínico en realidad
te puedo orientar, y lo que quiero decir con que el diagnóstico es clínico, Ah, es clínico, sí. quiere decir que el diagnóstico principalmente se basa en la clínica del paciente. Ah, ¿Estamos? Igualmente, cualquier médico clínico capacitado tiene que saber cómo se presenta una artritis reumatoide y todo, para saber decirle al paciente, mirá, te tengo que pedir estas cosas y de acá anda a ver al reumatólogo. ¿Eso es lo ideal para qué? Porque a veces, sin hablar mal, no caemos en un buen médico y lo que hacemos es perder tiempo entre el clínico y el traumatólogo. sí. Entonces, el diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica del paciente. Ah, Estamos, ¿qué es la clínica? El dolor articular. Vos calculás que hace 80 años no había todas las cosas que hay hoy para hacer el diagnóstico. Vos ibas al médico de clínico hace 80 años atrás y te decía, le decía, me duele acá, 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 y te decía, tenés una artritis reumatoidea. Hoy, gracias a Dios, nos podemos basar en estudios de laboratorios o en estudios radiográficos para apoyar nuestro diagnóstico clínico. Entonces, cuando yo digo, se basa en la clínica principalmente, se basa, como decís vos, yo vine con dolor de tobillo, pum, pum, no era más común, en base a eso me pidieron los estudios de laboratorio que ahora los voy a nombrar. Pero la sospecha es esto, me duelen las articulaciones de las muñecas, de las manos, me levanto con tumefacción, duro, listo, uno ahí dice artritis, le pide las cositas, entonces todo clínico, médico clínico, tendría que estar capacitado para orientar al paciente y decirle, mira, lo más probable es que vos tengas esto, te pido todo, anda a ver al reumatólogo. Si no, en el medio el paciente pierde años dando vueltas. claro. Bueno, entonces arrancamos por la clínica. Me venís a ver a mí, tenés el dolor en las articulaciones, en los tobillos, en la rodilla, la rigidez matinal, yo agarro y te pido el laboratorio. Pedimos un laboratorio general. ¿Qué es lo más importante del laboratorio? Pedir la eritrosedimentación y la PCR, que es la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación. Ah, Y que normalmente los pacientes con artritis reumatoidea están elevados. Después pedimos lo que se llama el factor reumatoideo y los péptidos cíclicos citrulinados, que son dos marcadores de la enfermedad. ah. ¿Estamos? Si todo eso viene positivo, más la clínica del paciente, fácil, tiene una artritis reumatoidea. Es reumatoide, está bien. A veces el factor reumatoideo y los péptidos citrulinados, que son anticuerpos en sangre, están negativos, y tenemos la eritrosedimentación y la PCR alta, que son los marcadores de inflamación. Pero si yo tengo esos marcadores de inflamación alto y tengo la clínica del paciente, digo que el paciente también tiene una artritis reumatoidea, pero una artritis reumatoidea cero negativa. Obviamente, siempre tenemos que descartar otras enfermedades, porque a veces, por ejemplo, nos pasa que vienen los pacientes a vernos con dolor articular, dolor con cansancio, como si vos, y lo que tiene el paciente, por ejemplo, es un hipotiroidismo. ¿Me entendés? El hipotiroidismo Claro. muy marcado, cuando el paciente no sabe que es hipotiroideo, También da te puede fatiga. dar eso, te puede Sí, dar eso. Después tenemos que buscar las otras causas. Pero por eso también insisto en el clínico capacitado, porque el clínico también cuando lo vas a ver, si vos lo vas a ver por malestar, tiene que decir, no, va a pedir una buena tiroidea. Me ha pasado que me han venido pacientes con un hipotiroidismo recontra marcado, que lo único que tienen es eso, y después empezaron el tratamiento para su tiroides y ya está. Pero exactamente. el paciente pierde tiempo. Entonces, Sí, yo para no extenderme más de la clínica, como también soy clínico, estrictamente para la artritis reumatoidea, la clínica que tiene el paciente, más estas cositas del laboratorio: eritrosedimentación, PCR, péptido citrulinado y factor reumatoideo. exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, yo, por ejemplo, terminé yendo al Hola, traumatólogo. Hola, ¿se cortó? Se congeló. hola, Hola, ahí está. Se congeló un poquito. Yo, por está bien, ejemplo, empecé con el traumatólogo. sí, O está sea, yo bien. iba al traumatólogo, iba y le decía que tenía dolor, era artrosis, 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 Por eso, lo hasta que un otro que día le también, dije, no me puedo levantar de la cama, o sea, no por podía eso, caminar, viste, de la y lo cama, otro, ahí, lo otro ahí, que voy yo, es lo sí, mismo, yo no hay que hablar, no hay que hablar más de los colegas, pero por eso, un traumatólogo también tiene que estar capacitado, o no, o en todo caso también que te diga, mira, esto es artrosis, pero ¿por qué no ves al reumatólogo por las dudas para que te descarte el resto? Si no, el que exacto. pierde tiempo es el paciente, ¿me Años, entiendes? años por ahí, viste, uno que va pasando de un médico a otro. Sí, Y sí, la otra cosa que también nos podemos ayudar para el diagnóstico son las radiografías de mano, pero ya para ver daño
en una radiografía quiere decir que estamos hablando de una artritis muy avanzada. Hoy en Exactamente. día, si hacemos un diagnóstico precoz, rápido, que es lo que queremos hacer, y hacemos un tratamiento correcto y el paciente anda bien con el tratamiento, ningún paciente con artritis reumatoidea tiene que terminar con deformidades o en una silla de ruedas como pasaba hace 50 años atrás cuando no había tratamiento, o el Exacto. único tratamiento era la aspirina. ¿Se entiende? Hoy hay un abanico de tratamiento impresionante que, nada, alguno tiene que andar de esos tratamientos y el paciente estar bien. Después estará el tema social, si lo puede comprar, si la obra social se lo da, si no se lo da, ya escapa a nosotros. Claro. Bueno, y ahí vamos a la medicación. ¿Cuál es la medicación que se da generalmente? En distintos casos, no hablamos del grado, hay distintos grados de artritis reumatoidea. En Es- realidad no está clasificada como grado, sino nosotros sacamos un score de actividad de la enfermedad y podemos decir si es severa, moderada, pero la actividad de la enfermedad. ah, Después obviamente puede haber un grado de, si uno tiene las manos con compromiso de desviación cubital, cuello sin, ahí podemos hablar de algún grado de discapacidad, pero no se clasifica, si no se clasifica la actividad lo que nosotros usamos es el DAS-28, que es el muñequito que tal vez alguna vez te han llenado con articulaciones sí, inflamadas, dolorosas. Eso ponemos eritrosedimentación, PCR, sacamos una cuentita que es un algoritmo y nos da un valor. Ese valor nos indica el grado de actividad de la enfermedad, severa, moderada, leve o remisión. ah, Nosotros lo que tratamos es que la enfermedad esté en remisión o leve. Estamos. está bien, eh, buenísimo. las Una drogas, preguntita, discúlpame. ¿Y remisión qué sería? No lo que el puse. paciente está sin rigidez, sin dolor y, ¿cómo era? Y sin rigidez matinal. O Y sea, con los marcadores de inflamación negativos. o sea, mejor, digamos, como Bien, 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 no, a bien, ver, yo bien. siempre digo, remisión es como que la enfermedad está dormida, o sea, Ah, nada, tu frenada, vida. frenada, ¿no? Una cosa así. Está bien. Sí, porque esta enfermedad, que ahora me sí frenar esta enfermedad para que los pacientes entiendan, siempre dice, ¿se cura? No, no se cura. Ah, Es una enfermedad crónica. No, pero los pacientes te lo preguntan y a sí, veces no entienden pregunta, y sí, sí, encima es verdad. eso los lleva a que se pongan mal. Es una enfermedad como el hipotiroidismo, como la diabetes, como la hipertensión. Crónica. No se cura, Claro. la tratás, tomás medicación de por vida y la tratás de tener normal. A la presión normal, la diabetes normal, el hipotiroidismo en remisión, normalizado y la artritis lo mismo, con la enfermedad. Controlado, ¿no? Si querés, Controlada a la si enfermedad. querés decir para que se entienda la enfermedad dormida, tener la enfermedad dormida. Claro, sí. Porque los pacientes dicen, no, hace 3 años que me siento bien, no quiero tomar más la medicación. No, la medicación la tenés que tomar, porque si la dejás de tomar, la enfermedad va a volver a despertarse, a entrar en actividad. Y peor, ¿no? Y creo que es peor, ¿no? Si uno Y a veces, deja la cuanto más medicación. veces entramos en actividad, la enfermedad es peor. No hay que dejar la medicación porque puede ser para peor. Bueno, ¿y qué medicación? Ahí vamos. Bien, la ¿Qué medicación que medicación? tenemos es, Mm, es varia. Nosotros apenas hacemos el diagnóstico, sospechamos el diagnóstico cuando el paciente está con mucho dolor, lo primero que hacemos es poner un poquito de corticoides. ¿Por qué? Poquito. Cuando digo poquito, corticoides son 5 miligramos, 7,5, que son dosis bajas, por el menor tiempo posible. ¿Por qué? Eso es para bajar la inflamación de la enfermedad. Los corticoides hoy en día son la droga antiinflamatoria más potente que hay. De hecho, los que descubrieron los corticoides y todo eso ganaban el premio Nobel. No me acuerdo el apellido en su momento porque era la panacea para estos pacientes, era la panacea. Después, obviamente, con pero, el tiempo nos dimos cuenta que los corticoides llevan a la hipertensión, a la osteoporosis, al Cushing, a la diabetes, a mayor riesgo de infecciones, a un montón de cosas. Pero eso es cuando vos das el corticoide a altas dosis por durante mucho mucho tiempo. tiempo, claro. Nosotros los corticoides los tratamos de usar por menos de 3 meses y a bajas dosis. Si lo usamos por menos de 3 meses y a bajas dosis, no tendría que pasar nada con ninguno de los efectos adversos. Claro, sí. Yo siempre le digo a mis residentes y a mis colegas que si algún día ve un paciente mío y viene con corticoide con 10, 20 miligramos por más de 3 meses, yo no se lo puse. Lo está tomando porque quiere o porque no tiene otra medicación o porque no puede comprar otra medicación y claramente tienen ese recuerdo de lo bien que le hizo el corticoides y lo pueden comprar, pues te lo venden libremente, dentro de todo no es caro, pero el corticoides Mm, es arriba. menos de 3 meses, el menos tiempo posible y a la menor dosis posible. Porque si no, Bueno, después empezamos con los efectos adversos. bueno, Entonces, iniciamos con un poquito de corticoide y con algún antiinflamatorio. ¿Qué antiinflamatorio? Paracetamol, diclofenac, naproxeno, toricoxib, el que mejor le haga al paciente.
Todo eso por un corto tiempo. ¿Por qué? Porque las drogas que ahora voy a nombrar, que son se llaman drogas modificadoras de la artritis reumatoidea, cuando uno los pone, tardan un tiempito en hacer efecto. Entonces, durante ese tiempito, para ir sacando el dolor, empleamos un poco los corticoides y los analgésicos, por poco tiempo. ¿Estamos? Sí, sí. Después, yendo ya más al tratamiento específico, están estas drogas que se llaman DMARDs, en inglés es DRMAD, que son drogas modificadoras de la enfermedad de la artritis reumatoidea, que tenemos las convencionales sintéticas, que son el metotrexato o la leflunomida, que el metotrexato se toma una vez por semana, iniciamos con 15 miligramos, se puede aumentar, se toma acompañada del ácido fólico a las 48 horas para contrarrestar algún efecto adverso que puede tener el metotrexato, y también tenemos la leflunomida, que se toma 20 miligramos todos los días. Esas serían las drogas convencionales sintéticas de inicio de la enfermedad. Estamos con que uno le pone al paciente, mira, empezá con esto, si el paciente anda bien con esto, es como, no sé, tener a Messi y a Maradona en el mismo equipo, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Claro, exacto. El paciente logra la remisión con eso y es espectacular. Mm. Eso para empezar. Si el paciente no funciona con esa, no anda con esa droga, después tenemos las drogas convencionales que se llaman pequeñas moléculas, que son anti-JAK, porque es el mecanismo de acción, donde van a actuar, no lo tiene que saber el paciente, que se llaman tofacitinib, upadacitinib, baricitinib, que son comprimidos que se toman una vez por día. Que esas son drogas, son pequeñas moléculas, son drogas de alto costo. Eso lo tenemos que pedir por ministerio o por la obra social te lo cubre. Es donde tenemos que hacer un montón de papelerío. A veces tenés que renegar con la obra social, pero una vez que la obra social te lo aprueba, te lo cubre la obra social o el Estado. Alguien te lo va a cubrir. Pero son drogas que estamos hablando que valen 300, 400 mil pesos por mes. ¿Estamos? Y después tenemos las otras drogas que se llaman drogas biológicas, que tenemos las originales y las biosimilares, porque hoy hay algunas que son copias, pero que andan bien igual. O sea, copia quiere decir que no es como, a ver, el diclofenac. Vos tenés el diclofenac de Ruemer y el diclofenac de Casasco, pero los dos son diclofenac y los dos son igual de buenos. ¿Estamos? Pero bueno, tenemos estas drogas que se llaman anti-TNF, porque actúan sobre el factor de necrosis tumoral alfa, que generalmente se pasan de forma... Discúlpame, ¿sería el tratamiento biológico? Ese sería el tratamiento biológico. Es el que tengo yo. Es el que todas las drogas son, las pequeñas moléculas también son una clase de biológico, pero se llaman pequeñas moléculas porque actúan sobre otro nivel sobre otro lugar. Sí. Tenemos las drogas biológicas, que son estas drogas que salen caras, que son las que le tenemos que pedir al ministerio o a la obra social. Que entonces vos ya lo sabés, que después de hacer todo el papelerío, a veces renegás más, renegás menos, te la aprueban, te la dan, y créeme que con alguna de todas esas vamos a encontrar la remisión de la enfermedad. Lo que pasa es que hay pacientes que a veces no responden, no sé, yo te voy a nombrar drogas. Vos tenés no quiero decir los nombres, el adalimumab y el etanercept, que son drogas que tienen anti-TNF biológicas que tienen 30 años en el mercado. Andan muy bien, ya las conocemos. Yo estoy con esa. Por eso. Ya las conocemos, entonces por ahí uno empieza por esa droga, pero después vos tenés abatacept, certolizumab, golimumab, rituximab, y creo que por ahora no hay ninguna más, me puedo estar olvidando alguna, pero no importa. Tenés un montón, tenés tocilizumab, que es el que usaba para el COVID, que es una antiinterleuquina 6. Todas se pasan subcutáneas, algunas se pasan endovenosas, subcutánea una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes. Eso es algo que vos también consensuás y charlás y tenés que charlar con el paciente. Una vez que vos no mejoraste o no respondiste, como quien dice, al metotrexate o a la leflunomida, le explicás al paciente cuál es el siguiente paso. Y ahí le tenés que decir, ¿vos qué preferís? ¿Tomar un comprimido por día? ¿Darte una inyección subcutánea una vez por semana? ¿Una subcutánea cada 15 días? ¿Una subcutánea por mes? ¿Pasarte endovenoso? Que tenés que ir hasta un centro, a un hospital y pasártela. Entonces vos le tenés que explicar al paciente todo el abanico que tiene, que el paciente te diga, me da lo mismo, decidí vos. O la verdad que yo prefiero una subcutánea una vez por mes, porque ya está, es más fácil. Si te va de viaje, poca gente hoy en día se puede ir más de 2 meses de viaje, pero te va de viaje, te la aplicás antes y te vas tranquilo, porque viste que eso lleva cadena de frío, tenés que estar con heladerita. Exactamente. Entonces, hoy en día tenemos un abanico
amplio de tratamiento, con alguno de esos el paciente tiene que andar. Normalmente, no quiere decir que todos empiecen por el mismo tratamiento. Normalmente empezamos con los anti-TNF y normalmente empezamos, perdón, Sí. con el Humira o con el Etanercept, que son las drogas más conocidas por nosotros. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy usando mucho el Golimumab porque es de una aplicación subcutánea una vez por mes y muchos pacientes dicen, no, la verdad es que prefiero aplicar. El Golimumab no tiene 30 años, pero también tiene sus años en el mercado. Y el paciente dice, qué bueno, prefiero una vez por mes aplicármela. Eso Y está sería en chocho. eso sería lo último que apareció. No, no, a ver, el Golimumab es una droga anti-TNF. Apareció después del Humira, perdón, después de dije el nombre comercial, después de adalimumab y después del etanercept. Pero el mecanismo de acción es igual que los otros. Es lo mismo, está bien. Es una droga anti-TNF. Actúa sobre el factor de necrosis tumoral alfa. Nada Buenísimo, más que eso. buenísimo. Por ejemplo, este Golimumab también se puede pasar de forma endovenosa. Hay pacientes que dicen, yo prefiero ir y ponerme una vía, que me pasen el suelito en 15 minutos y listo. Ah, no, Pero nada, son todas las drogas que hay, son un montón. no la conocía esa. Bueno, No, lo que pasa es que si vos, ¿qué tenés? ¿Adalimumab o etanercept? No me acuerdo. Etanercept. Si vos tenés etanercept y estás Sí, bien, ¿por qué yo te voy a ver la semana que viene y te voy a decir, che, vamos a pasar al Golimumab? Si ya venís con el etanercept y venís bárbara, es el eso mejor. no, Sí, no está bien. no, Ahora, si vos venís hay y me que decís, che, cambiar. Hay que claro, seguir si vos con el venís mismo. exactamente, equipo que gana no se toca, son muy futboleros. No, No, si vos aparte venís, que, claro, que el organismo está respondiendo bien con ese medicamento, con esa claro, droga, ahora, seguimos con ese. distinto que vos vengas y me digas, che, estoy de vuelta con rigidez, dolor articular, yo te pido todo el laboratorio, esté todo mal de vuelta, y yo te digo, bueno, Liliana, mirá, vamos a cambiar de droga porque ya la otra no está respondiendo, y ahí te tiro el menú, como digo yo, y vos me decís, yo quiero esto. Esto como cuando vas al restaurante, yo te tiro el menú, te explico lo que es cada plato y vos elegís el que querés. Eso, te hago una pregunta de eso, que no la tengo. ¿Cada cuánto hay que hacerse el control del análisis, te quiero decir? O sea, Nada, ¿cada si cuánto? el paciente está en remisión o con la Sí, enfermedad dormida, para que la gente entienda, con que te haga un control cada 6 meses está bien. cada 6 meses, por eso, cada seis Sí, meses sí, hay que ir. sí. Bueno, ¿se recomienda hacer actividad física o Si depende vos de estás... la gravedad, depende de, no sé? No, lo que pasa es que, ¿Qué, por qué ejemplo, recomendás vos? no, actividad física siempre hay que hacer. ¿Por qué? Porque hace bien para el organismo, para que el paciente no esté estresado, nada. Pero ponele, vos acordate cuando tuviste los inicios de tu enfermedad, ¿qué actividad física ibas a hacer ahí? Como yo le digo al paciente Nada, para no que podía nada. entienda, si vos te sentís bien, a ver, tener una artritis reumatoidea no es ser una persona anormal, pero digo, si vos te sentís bien, tu enfermedad está en remisión, está dormida, vos podés llevar la vida de una persona que no tiene nada, porque tu enfermedad está dormida, está ahí guardada en algún lugar de tu organismo. Entonces no tenés que dejar de jugar al fútbol, lo digo por los jóvenes, dejar de jugar al fútbol, dejar de hacer algo. Tenés que hacer lo que vos quieras, y eso siempre le va a hacer bien al organismo. ¿Por qué? Porque nada, te distraes. Hay mucha gente que, como la artritis reumatoidea, lamentablemente no es una enfermedad fácil de llevar y no todo el mundo tiene acceso a la medicación y al tratamiento y un montón de cosas, se le mezcla en el medio un cuadro estresante de ansiedad, un cuadro ahí Depresión también, psicológico, ¿no? depresión, claro, Depresión también psicológico se da. que tiene que ver con lo emocional importante. Entonces Sí. por ahí nosotros decimos, bueno, ¿por qué no haces terapia? Vas al psiquiatra y a veces se enojan, dicen, no, no es que estás loco, pero no es, a veces, no todo el mundo, yo tengo pacientes con la artritis reumatoidea que están chocho la vida, andan recontra bien, nada, y hay otros que no, que les cuesta más llevarla. Sí. Pero en el medio está todo este tema social de la medicación, que no la consiguen, que la consiguen en tiempo, que otro no, que la obra social, y bueno, y Sí, eso lamentablemente es complicado. es un Y no es parte, obstáculo. y no es culpa del médico. Ese es un obstáculo también para el enfermo, ¿no? No, es grandísimo el obstáculo. Yo lo veo en el hospital público, es terrible. El otro día vino una paciente que es una chica de 21 años que hace 3 meses no da la medicación y la madre llorando y ¿qué puedo hacer yo? Si encima está con una medicación de alto costo. Nada, Terrible, lamentablemente no todo terrible. funciona bien y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, 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 En un exactamente. mundo ideal todo tendría que andar bien. En otros países creo que el gobierno le cubre todas esas No, medicaciones. no.
acá el gobierno te cubre todo. El tema, quedan 10 minutos, dice. Sí, El tema es que no es tan fácil, hay mucha burocracia en el medio para redondear. En otros países esa burocracia no existe. Vas con el papelito del médico, con el diagnóstico y listo, la tenés. exactamente, eso falta acá. Eso Acá, faltaría acá, acá implementar eso. está el banco de droga, está el ministerio, está todo, que le hace todos los papelitos, pero en el medio hay mucha burocracia, mucha traba, mucho papelerío. Y no llega a la Y no gente. llega, o tarda, o se la dan y se corta. Bueno, la alimentación, cortito, ¿eh? Sí, Influye en, quedan. la alimentación influye en la artritis reumatoidea? Cortito, así. Mirá, te la voy a hacer cortita, dame 2 minutos porque esto es importante. Si vos me preguntás evidencia científica, no hay nada. Pero hoy en día, si uno mira la tele y lee, se habla ya de que el intestino es el segundo cerebro o el primer cerebro, que todo pasa por lo que pasa en el intestino. Sí. Y está todo esto de la comida vegetariana, el veganismo, la leche deslactosada, la leche de almendra. Yo creo que en unos años vamos a estar hablando que el intestino va a influir sobre un montón de enfermedades. Hoy aval científico no hay, pero hay algunas puntitas donde pacientes que han cambiado su estilo de vida, que han dejado de comer carne, procesado, proteínas, no sé, un montón de cosas, han mejorado un montón. No voy a decir curado porque no quiero caer en esa palabra, pero han Sí. logrado que sus enfermedades mejoren o entren en remisión. O sea que yo creo que el hábito alimentario tiene que ver un montón. Vos calculás, si te la hago cortita, total que a tiempo. Sí. Si bien yo no soy vegetariano, ni vegano, ni nada, vos pensás que si vos comés carne, vas a comer todo lo que ese animal, ya sea antibiótico, hormona, todo lo que ese animal recibió para crecer. Y si tomás leche de vaca, todo lo que a la vaca le dieron para que haga la leche, para que tenga el hijo, todo eso es como la leche materna. Un montón Sí. de cosas pasa a la del bebé. Entonces, no hay nada científico, no hay nada probado, pero claramente si vos me decís, me voy a comer una zanahoria que saqué del suelo y a ver, no sé, un alimento multiprocesado, y claramente va a ser mejor lo más natural que el Una multiprocesado. Eso, hamburguesa, pone. Una hamburguesa en McDonald's o una zanahoria o algo que hagas en claro, casa. pero Claro. esto así a grandes rasgos. Si vos me Sí, preguntás, obvio. ¿si Sí. hay algo de la alimentación específico que afecte la artritis reumatoidea? No. No. Sí el cigarrillo, que no lo dijimos. El cigarrillo hace Ah, muy mal. ¿Por qué? Mirá lo que me hiciste acordar ahora. ¿Por qué? sí. Porque estos péptidos citrulinados, que son anticuerpos que detectamos en la sangre, se cree que esa citrulinización empieza en el pulmón y se desencadena por el tabaco, por cositas que hay en el humo del tabaco. Entonces, aparte del fumar es un factor de riesgo para la artritis reumatoidea. Pero bueno, si fumás, déjalo. No fumo, Eh, yo no fumo, listo. gracias a Dios. Pero Bueno, escúchame, pero yo creo que sí, que los alimentos no solo en la artritis, en un montón de enfermedades los alimentos procesados y todo influyen. sí, sí, Influyen porque vas a ver que en un par de exactamente. años vamos a llegar a ver lo que los intestinos y la No por- alimentación tienen un montón de cosas que ver. Yo creo que no por nada estamos todos tan mal del estómago, ¿viste? Que en general hay muchos problemas, que lactosa, que la harina, que la celiaquía, no por nada, Todos. por todo ese procesamiento que le hacen a todos los alimentos. Bueno, última, y te dejo tranquilo. Consejos así que darías o algunas palabritas como para cerrar. No, mi consejo y lo más importante es el tema del tratamiento, que yo sé que primero dejar de fumar, que ya lo dije, tratar de llevar un hábito saludable en cuanto a alimentación y todo, Sí, que mientras tanto y en cuanto la enfermedad lo permita, no tirarse para atrás, que obviamente ahí influye mucho la parte emocional o la depresión, porque a veces muchos pacientes con artritis reumatoidea tienen depresión por la enfermedad o va acompañado de un cuadro depresivo, entonces eso tratar de buscar ayuda, no con el reumatólogo y enojarse con el reumatólogo, sino terapia, psiquiatría, lo que con sea, psicólogo, ¿eh? sí, con Psicólogo psicólogo, lo mejor, obvio. obvio, Y sí. tratar de salir y no quedarse tirado y hacer deporte, y Mm. obviamente la adherencia al tratamiento. Es muy difícil, a veces los pacientes no entienden, y no sé, y es como que le cansa tomar la medicación de la artritis reumatoidea, pero a la vez toman todos los días para el hipotiroidismo o para la diabetes. Esta es una enfermedad igual, es una enfermedad crónica, no se cura, pero se trata. Entonces, no abandonar el tratamiento, no abusar de los corticoides y nada, eso. Eso es lo más importante, porque yo veo que a veces los pacientes dicen, Y no, la hacer los, verdad que y sentí. hacer los controles cada No, tanto. a ver, hacer los controles es fundamental.
pero por ahí vos me ves a mí en el consultorio particular, porque tenés acceso, podés pagar o por obra social, y sabés que podés ir. En el ámbito público, eso es muy difícil a veces, porque el paciente del hospital público no consigue, tiene que ir a las 6 de la mañana, le hacen paro, pero obviamente en el paciente que puede, tratar de no dejar, de hacer los controles, en tanto el médico se lo diga. Yo si te veo bien, te voy a decir, escuchame, tenés la medicación, está bien, no venga dentro de 3, 4 meses, ¿se entiende? Sí, sí, Y exactamente. eso, y la adherencia al tratamiento, que por sentirse bien no dejen el tratamiento, porque a veces se No, pierden y te dicen, no, ¿sabes qué? Me sentía bien, dejé el tratamiento. Hace un año que no lo hago. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No te enojes conmigo. no, 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 Eso, nunca, nunca abandonar la medicación, ¿no? El tratamiento. exactamente. Bueno, creo que algo más que quieras decir, algo que No, no, haya quedado en el nada, eso, y que tintero. no, a ver, ¿cómo hay que decirlo? Que nada, que no, la artritis reumatoidea, por más que suene feo, y muchos pacientes tienen la imagen esa del abuelo que está en la silla de ruedas, todo con deformidades, no, hoy en día no es así, y no tenemos que llegar a ver pacientes así. Esos son pacientes que antes no tenían un tratamiento. Hoy estamos hablando de un mundo ideal, porque sabemos que hay trabas para conseguir la medicación. A veces hoy, con acceso al tratamiento, nos tenemos que morir de otra cosa y no de la artritis reumatoidea. Y Buen tenemos que tener... pronóstico, hay un buen eh, pronóstico, digamos. no, hoy con acceso a la medicación, ojalá algún día sea como decimos en otros países, hoy la artritis reumatoidea tiene que pasar a ser una enfermedad nada, recontra tratable y que el paciente puede llevar una vida totalmente Ojalá, que no ojalá sea sea así. incapacitante. ¿Estamos? Bueno, che. Nada, Bueno, eso, así la verdad, que no se enojen Federico, que no se enojen y que no se pongan mal, porque vos le decís, mirá, tenés hipotiroidismo. Bueno, sí, se puede, a veces decís que tiene artritis reumatoide y se ponen recontra mal sí, y eso no ayuda. Yo sí. por ahí la veo fácil porque estoy del otro Sí, es que lado. uno tiene la imagen de la abuelita, ¿viste? Que con el bastón, ¿viste? Claro. Que Hoy en remesa día de eso, rueda. cuántos años tenés vos? Perdón que te pregunte acá delante de todo. Yo cumplí 57. Por eso, 57, vos tenés que llegar si venís así y tenés tratamiento, vas a llegar a los 80 como estás ahora, o sea, en cuanto a la artritis. Bueno, Eso ponele, no, pero a lo que voy ponele. es eso, que vas Sí, a sí, terminar tu vida bien, no vas a terminar como los claro. abuelos. Más que cantidad, quiero calidad yo, ¿viste? No, no quiero 100 No, años, quiero calidad, ¿no? es que la vas a tener la calidad. Y si hoy en día vemos un paciente de 40, 50 años con todas deformidades en la mano, es Mm. porque o nunca consultó o porque lamentablemente cuando consultó no se estuvo, no dio Ya con está, el están un médico poco tarde, claro. El tema es ese, exactamente. Pero no hoy llegar no tarde. tendríamos que ver a un paciente de 50 años o de 20 años, 30 años con deformidades. Con Porque deformación, ya claro. la droga que tenés vos tiene 30, 40 años en el mercado. ¿Me entendés? Exactamente, claro. Entonces ya está. Eso. Bueno, Federico, Dale, ya se nos va a cortar, así que te agradezco un montón de corazón, de verdad, todo este dale, tiempo y toda tu predisposición. Así que bueno, en dale, cualquier momento nos estamos dale. poniendo en contacto. Me alegro. Ojalá que haya servido. Que Cualquier sigas cosa, sí. bien, va a servir, todo Dale, esto sirve. Muchas dale. gracias, Bueno, chao, me besitos, alegro. nos Listo, vemos, chao. Hasta chao, luego. Un beso. besos. Chao. Dale.